Mi gente, bienvenidas y bienvenidos a esto que es Mira quién manda. ¿Qué es Mira quién manda? Es un espacio donde hablamos de liderazgo desde muchos ángulos. Hablamos de líderes científicos, religiosos, políticos, etc. Nos ponemos a escudriñar, a deshacer, a deshilachar la historia para tratar de entender el liderazgo desde muchos ángulos. El día de hoy vamos a hablar de los líderes en la guerra. Esos líderes que se armaron a base de catorrazos, que llegaron lejísimos, que tuvieron grandes victorias y grandes derrotas. Eso y mucho más vamos a platicar acá en una plática ligera con un experto y pues yo. Así que esto es Mira quién manda. Yo soy el maestro Gus Proal. Bienvenidos. Aníbal, Alejandro Magno, Napoleón, el Führer. Ha habido muchísimos líderes en tiempos de guerra. Y hoy vamos a platicar un poco sobre ellos. Nos pusimos a buscar en Google a ver qué decía don Google al respecto. Nos dio una lista, nos sacó una listilla. Nos llamó la atención algunos nombres ahí, como Pancho Villa, por ejemplo. Y vamos a platicar de eso a fondo. Para eso, para entender cómo llegaron ahí, cómo se hicieron líderes, qué tipo de liderazgo practicaban. Estoy aquí con un gran amigo, un experto, Gerardo Laveaga. ¿Cómo estás? Gus, encantado de estar contigo. Fíjate que vamos a hablar de liderazgo, pero desde muchos ángulos. Y nos interesó para este primer programa, para este primer experimento, hablar sobre los líderes de guerra. ¿Qué sucede con estos líderes que en tiempos bélicos destacan? ¿Con qué estrategias? ¿Cómo la arman? ¿Qué hacen? Entonces, pues nos dimos a la labor de buscar en Google, tal cual, ¿verdad? Googleamos los líderes de guerra. Salieron varios nombres muy interesantes. El primero me llama mucho la atención, es Aníbal. ¿Por qué Aníbal era un gran líder desde tu perspectiva, desde tus opiniones? ¿Qué hizo que Aníbal destacara como destacó? Bueno, Aníbal tuvo logros militares impresionantes. Derrotó al ejército más importante del mundo en varias ocasiones. Estamos hablando del ejército romano. Cualquier cosita. Cuando se enfrenta en Canas, estamos hablando del año, los 100 años antes de nuestra era, cuando se enfrenta con el ejército romano lo duplica. O sea, son el doble del ejército. El doble, son 90,000 romanos contra 50,000 cartagineses. En territorio romano, en la península. Así, una gente que hace eso es un líder que entiende lo que es la guerra. Y los hizo puré, ven cómo si era caníbal. Y es puré de romano. Es puré del fuerte. Pero ¿sabes qué me gustaría hablar, Gus? Hablar un poco antes de la guerra. Digo, claro, hablamos de los líderes de la guerra, pero sería interesante hablar del sentido de la guerra. Poner el contexto de la guerra. Sí, claro. Cuéntanos. Vamos a contextualizarla. ¿Por qué de entrada, siento yo, desde que somos animales sociales y viene esta cuestión de, ya atravesamos la parte de ser cazadores-recolectores, nos ponemos con este asunto de la agricultura, como dice Yuval Noah Harari, el trigo nos domestica y nos volvemos sedentarios, crece la cultura y entonces ahora sí tengo que defender lo que es mío. Desde que el hombre surge sobre la faz de la tierra hay guerra. Lo que pasa es que la escritura es muy reciente. Ya. La escritura, que es cuando comienza la historia. Claro. O sea, la historia comienza cuando se inventa la escritura. Antes de la escritura todo es prehistoria. Por eso cuando tú te metes a estas cuevas que tienen miles de años, sí justo ves y dices, está bien chafa la historia, ¿no? O sea, como que, ¿de qué se trataba antes? Antes perseguías toros y los toros te perseguían a ti. Qué bueno que existe la escritura, porque si no todo sería como contenido de Televisa. Y sabemos que la prehistoria, bueno, nos dejó cadáveres, lanzas, piedras, flechas. Sabemos que había matanzas, pero no sabemos quién mataba a quién, ni quién dirigía a quién, ni por qué se mataban. Entonces, todo eso es la prehistoria. Uh-huh. Cuando surge la escritura, empieza la historia. Y estamos hablando, bueno, del 3,000 años antes de nuestra era. Sí, reciente. Reciente, digamos, en la gran escala. Las primeras guerras de las que tenemos noticias son de hace 2,500 años antes de nuestra era, o sea, de hace 4,500 años. Uh-huh, uh-huh. Los pueblos de Mesopotamia, donde se inventa la escritura, y entendemos que Lagash pelea contra Uma y que los diferentes líderes, Sargón, Hammurabi, empiezan a hacer guerras. Uh-huh. Pero hasta ahí empezamos a documentarla. Antes sabemos que la había, te digo, por los cráneos, las flechas, los hachazos con los que encontramos las costillas fracturadas. Aquí hubo cates, eso seguro, no sabemos cómo ni por qué. Quizá la guerra más interesante del pasado sea una que ocurrió en 1275 antes de nuestra era, ajá, entre los egipcios y los hititas, ajá, que estaban peleándose en la franja que hoy es Siria, Líbano. Que se sigue peleando. Y es muy interesante
porque de ahí surge el primer tratado de paz de la historia, el Tratado de Cádiz. Y en la ONU, si tú vas al edificio de la ONU en Nueva York, ahí está encuadrado el Tratado de Cádiz en piedra, lo que queda del Tratado de Cádiz. Pero es el primer tratado internacional, el primer tratado de paz entre egipcios e hititas. Por eso es una guerra tan interesante. Pero la guerra siempre ha sido inherente al hombre. La gente, yo quiero esa taza, quiero tus zapatos, quiero tu micrófono, quiero tus anteojos. Y hay un momento en que ya no podemos negociarlo. Te lo voy a quitar porque te lo voy a quitar. Si es un término individual, pues soy un pillo y un criminal y te pongo una pistola y me los das o te disparo. Pero si ya son grupos contra grupos, entonces ya se llama guerra. Y entonces empieza otro proceso bien interesante que es la legitimación. Dios me dio a mí ese ganado, no a ti. Yo soy quien tiene que aprovechar el ganado, no tú. Dios me lo dijo a mí, a mi profeta, en un sueño. Y esa ya es la legitimación de la guerra. ¿Cómo explicas y cómo justificas que yo voy a ir a robarte tu casa y te voy a quitar tu mujer y te voy a soliviantar a tus hijas? Hablas de esto y me llama mucho la atención porque dices, claro, por siglos y siglos, el pretexto fue Dios. Ahora, por ahí todavía sigue siendo en algunas guerras santas, pero ¿cuál es el pretexto de Putin? Bueno, son pretextos que uno se muere de la risa. Cuando tú eres la legitimación de los egipcios o de los hititas o de Nabucodonosor, dices, bueno, tenían cierta... Dios habló. Ajá. Pero cuando el Señor dice, vamos a acabar, porque los ucranianos han pisoteado los valores y nosotros tenemos que rescatar a la humanidad de los valores occidentales, o porque está lleno de judíos, está lleno de nazis, uno se ríe de eso. O sea, me parece que los motivos que ha esgrimido Putin son verdaderamente grotescos. Podríamos decir que no es un muy buen líder en tiempos de guerra. Pero es un mal legitimador. Es un mal legitimador. Es un mal legitimador. Ahí le faltan intelectuales, le falta gente que le dé escenografía o que le dé motivos para pelear. Sí, está muy en esa mentalidad recia, necia y que no tiene ninguna estrategia, ¿no? Si hablamos de Putin, imagínate un ucraniano. Dice, bueno, mi hijo murió porque fue a defender a su patria. Claro. Mi marido murió porque fue a defender a su patria. Mi hermano murió defendiendo a Ucrania. Hay una causa real. Sí, pero ¿cómo le hizo un ruso? Pues fui a matar ucranianos y murió mi padre o me devolvieron en una bolsa de plástico a mi hijo. Pues, ¿por qué? Porque al orate de Putin se le ocurrió que eso era suyo. ¿Cómo explicas eso a los rusos? Entonces claro. Putin tiene que reprimir. Y él quería que esto es guerra, a la cárcel. Esto es una... anexión, no es una aventura militar, no sé cómo le llame, pero guerra es una palabra prohibida para los rusos. Claro. Y el que me critique a la cárcel, y el que no se acuerda a la cárcel. Pero es un dictador. Y es un hombre que a punta de cuchillo y a punta de bayoneta quiere imponer su voluntad. La guerra siempre se ha visto como una empresa. Ajá. Una empresa que a ti y a mí nos puede parecer horrorosa, como el crimen. Sí. La gente que vende droga o la gente que trafica personas o la gente que comercia con las armas es un negocio. Negocio ilegítimo, un negocio que causa muchas vidas, pero es un negocio, es una empresa. Sí, negociación. Y la guerra es una empresa. Sí, claro. Yo puedo admirar a un carterista y decir, oye, ¿cómo se metió al vagón del metro y sacó 50 carteras en un día? ¿Qué tipo tan hábil, tan diestro? A mí me parece infame que haga eso. Pero no tengo más que decir, pues si el tipo conoce su oficio. Claro. Aunque me parece repulsivo ese Nadie oficio. lo puede negar. Y los militares igual. Claro. Su oficio es repulsivo, es repugnante, es miserable. Pero hay gente que lo hace muy bien. Y lo hace y tenemos a Alejandro, y tenemos a Ciro, y tenemos a Julio César, y tenemos a Aníbal, y tenemos a gente que lo hizo muy bien, aunque eran matones. Claro. Finalmente eran matones, asesinos. Pero lo hicieron muy bien. Como un carterista que va a sacar carteras, repito, a mí me parece infame. Yo no siento ninguna admiración ni por Alejandro, ni por Ciro, ni con Julio César, pero tengo que admitir que conocían el oficio los señores. Sí, digamos, no lo invitaría uno a cenar. No sé, vente, mi querido Julio César, vamos a echar acá las chelas. No, porque se impone, pero definitivamente hay cosas que admirarles. Finalmente eso es la guerra. Claro. Imponer la voluntad de un grupo sobre la de otro. Qué manera de resumirla tan dolorosa, pero al mismo tiempo tan contundente, porque eso es. Aquí, en Mira quién manda, queremos hablar un poco sobre el liderazgo desde muchos ángulos, ¿no? Ese es nuestro juego. ¿Cómo te vuelves un gran líder en la guerra? ¿Y qué aspectos tendríamos que reconocer de estos líderes que mencionas? ¿Cuáles serían algunos de estos aspectos que tú localizas en algunos de ellos? Mira, no es lo que yo diga, ya se ha escrito mucho sobre la guerra. Hace 500 años antes de nuestra era, el chino Sun Tzu escribió un libro sobre la guerra.
Y luego, más adelante, hacia 1500 ya, Maquiavelo escribe un libro sobre la guerra. Cierto. Y luego ya en el siglo XIX, Clausewitz escribe un libro sobre la guerra. O sea, son estudiosos de la guerra, gente que ha visto la parte histórica, la parte estratégica, la parte táctica. Y bueno, y van viendo qué sí funciona y qué no funciona, cómo amedrentas al enemigo, cuándo te retiras, cuándo atacas, cuándo engañas, cuándo dices la verdad. Dice Clausewitz, bueno, y dice Sun Tzu, finalmente la diplomacia tiene que seguir. De acuerdo con Clausewitz, la guerra es la prolongación de la política. O cuando la política ya no funciona, cuando yo te quiero comprar esa tasa y tú no me la das, y te ofrezco 10, y te ofrezco 20, y te ofrezco 30, y no me la das, ya sabes que pues te la voy a quitar, hermano. Ni modo. Me da mucha pena. Sí. Entonces, cuando termina la política, entra la guerra. Y eso lo entendieron muy bien algunos. ¿Y qué sería, por ejemplo, algo que pasa con estos líderes es, sí será un poco tal vez que la historia los ha tratado de otra forma, depende de quién escribe el libro muchas veces, pero ¿tenían algún elemento destacable ellos? ¿Eran especialmente carismáticos, especialmente inteligentes, especialmente algo? ¿O simplemente eran buenos para los catorrazos? Pues yo creo que eran especialmente todo. Y es una combinación de virtudes. La mayoría de los grandes líderes despertaron gran entusiasmo en sus soldados. Por ejemplo, Napoleón. Ajá. Cuando llega Napoleón a hacerse cargo del ejército, en Francia existen los estamentos. Es decir, si tú no eres hijo de un conde, de un duque, de un marqués o de un príncipe, por más valiente, esmerado, honesto, visionario que seas, no puedes llegar más que a sargento. Hasta ahí llegas. Punto. En cambio, el otro imbécil, que es el hijo del duque, del príncipe o del marqués, pues como es hijo de él, puede llegar a ser coronel o general o mariscal. Y Napoleón dice, señores, se acabó esta visión. Claro. Punto. Aquí lo que cuenta es el mérito. Y en la mochila de cada uno de ustedes, le dice a sus soldados, está el bastón de mariscal. Si ustedes hacen mérito, son valientes, son arrojados, pueden llegar hasta mariscales. Pero esto los enardece. Emperador, contigo voy hasta la muerte. Hay oportunidades de crecimiento. Claro, porque antes no había oportunidades, ahora sí. Entonces, sí, yo creo que todos los líderes han tenido identificación con sus tropas. Les han hablado bien, les han contado una historia tan persuasiva. Puedes crecer si eres valiente. Claro. O algo más brutal. Vamos a saquear. ¿No te gustaría todo ese oro? Ve qué mujeres tan hermosas. Ve los castillos que vas a tener. Te vas a forrar y vas a regresar a tu casa lleno de oro. ¿No te gusta la idea? Vente. O sea, supieron tocar las fibras sensibles del ejército o de los políticos que lo respaldaron. Me hablabas de Aníbal al principio. La gran tragedia de Aníbal no fue el interior de su ejército. Con el ejército hizo lo que quiso y sus hombres dieron todo por él. El problema fue en la política de Cartago. Ya. Porque en Cartago, cuando dice, señores, necesito más tropas y más dinero, estoy a punto de tomar Roma. El imperio, la república. La ciudad más importante del mundo, le iba a tomar a Aníbal y estuvo muy cerca de hacerlo. Y en Cartago dijeron, no, porque toma esto y luego se regresa y nos va a dominar a nosotros. Claro. Ni un centavo. Y el problema de Aníbal no fue su ejército, no fue su táctica, fue que le faltó el vínculo político para convencer a su propia gente, fíjate qué tragedia, a su propia gente de que lo apoyaran para tomar Roma. Y esto pasó varias veces en la historia, ¿no? Que muchos de estos grandes generales, grandes líderes, al final se tenían que topar con la política y ahí era donde los derrumbaban de alguna u otra forma, ¿no? Bueno, el mismo Napoleón, sin ir más lejos. Napoleón no pierde en Moscú, Napoleón no pierde en Waterloo, Napoleón pierde en París. Cuando la gente dice, ya no tenemos ni un centavo más y ni un soldado más va a pelear contigo. También Napoleón es muy pendejo porque ¿para qué fue a París? Es muy caro todo. Ya estamos, ya no secaste, hermano, ya estamos hartos. Y los propios diputados empiezan a hacer la guerra y se lo empiezan a complicar todo. ¿También es un poco lo que le pasó a Alejandro Magno? ¿Como que también agotó a los recursos y a su gente o eso fue más...? No, yo creo que no. Alejandro murió, dicen que envenenado. Sí. Pero eso cuando se va hasta la India, llega hasta la India y ahí se muere. Y había hecho una gran cantidad de conquistas y de pronto se muere. Nadie sabe por qué se murió. Dicen que se envenenó, que lo mataron, han tratado de descubrir las causas. Hoy no lo sabemos. Pero más que hablar de eso, me gustaría hablar, ya que mencionas a Alejandro. Alejandro tiene un elemento que todos los grandes líderes de guerra han tenido. Lo tuvo Ciro, lo tuvo Napoleón, lo tuvo Julio César. El resentimiento. No se entiende la guerra, Gus, sin el resentimiento. O sea, el resentimiento es lo que hace que la gente, tú me la debes y me la vas a pagar. ¿Por qué Alejandro tiene tanto éxito para entrar a Asia?
Porque ya 2 veces los persas habían invadido Grecia, habían tratado de entrar, la habían humillado, Claro. sin éxito, Sí, sin sí, sí. éxito. Pero los griegos se sentían lastimados por los persas. Y cuando un griego, el macedonio, dice, ahora va la nuestra, y él es el que invade el oriente, la gente está encantada y dice, ahora va la nuestra, Claro. ahora nos toca. Es nuestra Piensa en la venganza. época de la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. O sea, la gente estaba, los alemanes estaban muy lastimados porque Inglaterra, porque Francia, porque Estados Unidos les habían puesto una deuda enorme. Y algo peor, que ni siquiera habían cuantificado la deuda. Tú paga. Oye, pero ¿hasta dónde? Tú sigue pagando. Y Tiene poco que la yo terminaron de luego pagar. te digo cuánto debes. Sí, Es sí, que hay sí, que sí, poner sí. un alto. No, tú sigue pagándole. Y esto lastima a los alemanes. Y por eso parece un demagogo. Claro. Dice, señores, a la revancha. Entonces, no podemos entender la guerra, creo yo, Gus, sin el resentimiento. Y algo que estábamos comentando fuera de cámara y que me llamó mucho la atención, habías dicho, algo que tiene muy interesante un líder es que sabe ubicar exactamente eso que le tiene que decir a su gente. Ese líder en la guerra sabe exactamente qué mensaje capitalizar, porque no es tan obvio ni tan sencillo. O sea, no es nada más hablo de... incluso regresando al ejemplo de Putin, ¿no? El discurso de Putin no es claro, no está legitimizando absolutamente nada y por lo mismo tampoco está inspirando a su ejército ni a su gente, lo está forzando. Ahora bien, ¿qué pasa con estos líderes? ¿Cómo encontraban o qué capacidad tenían, ¿no? de encontrar exactamente eso que la gente necesitaba escuchar? Encontrar dónde está ese resentimiento, en dónde yo te toco esa fibra sensible y de ahí nos vamos, porque ya eres mío, porque te vuelves parte de... Cada uno lo ha hecho de manera distinta. Constantino, por ejemplo, lo primero que hacía era averiguar cuál era el dios de sus soldados. Entonces, mira, los soldados al dios que más respetan es a Neptuno. Entonces, Neptuno nos ha obligado, y Neptuno nos... Sí, vamos. Y luego dirigió otro ejército, pero ya no era Neptuno, ya era otro más, Poseidón. Bueno, Poseidón es el mismo, perdóname. Es la competencia. Decía, de pronto decía, Zeus está ordenando tal cosa. Y cuando se da cuenta que ya todos sus soldados creen en Cristo, dice, Cristo me inspiró y yo anoche he visto cuando cruzaba el puente una señal en el cielo que decía, con este signo venceréis, y era la cruz. Dice, Cristo me inspira. Entonces todos son cristianos, porque ahí entró hablando de religión, ahí entró otro gran factor, fantástico factor, que es la vida eterna. Si te portas bien y me obedeces, ahorita puedes estar lastimado, puedes estar jodido, pero si te portas bien y me obedeces, si pagas una cantidad, Dios te lo va a premiar. No ahorita, allá. El discurso de Jesús es seductor. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, porque de ellos será el reino de los cielos. Es una doctrina muy bonita. Sí, Oye, estoy muy lastimado, mi padre lo estaba, mi abuelo lo estaba, pero si me porto bien, tengo chance de ser tan importante y tan rico como tú. Y Constantino se da cuenta de eso y dice, Cristo me inspira. Claro. Y cuando gana todas las batallas, lo primero que hace es imponer el cristianismo como religión oficial. Y ahí empieza el cristianismo, en el 330. No antes. Antes sí, el cristianismo era una religión perseguida, lastimada, quemaban a la gente. Cuando llega Constantino hacia el 330, es la religión oficial. Y todos son cristianos. Y el que no sea cristiano, se los ve conmigo. Y tuvo que ver con esta astucia que tuvo para adaptarse. Claro. Y para contar el discurso que sabía que necesitaban escuchar. Claro. O sea, básicamente, Constantino les dice a ustedes, católicos, de nada, cristianos, yo me encargué de ustedes. Ahora bien, ¿cómo sucede este asunto de algo que me llama la atención mucho sobre estos líderes? Son carismáticos, son estratégicos, tienen la capacidad de saber decirle a la gente lo que tienen que escuchar, pero de ahí me surge una pregunta. ¿Los líderes de guerra inspiraban más si estaban en el campo de batalla o podían simplemente mandar desde sus casitas? Creo que cada líder es diferente. Hay gente que se las mezcla con el ejército, dirige directamente y va y se arroja, y hay gente que se queda detrás. Eso depende de cada estilo del general. Pero ciertamente cada uno tenía algo para inspirar a su gente. Claro. Y a veces cuando vemos películas actualmente, mira, pienso en una gran líder de guerra, quizá la líder de guerra más notable de la historia, Juana de Arco. En todas las películas que yo he visto de Juana de Arco, la presentan preciosa, era una muñeca, una mujer despampanante. ¿Tú crees que una mujer despampanante podía haber encabezado un ejército de bárbaros y de salvajes y de gente de horca y cuchillo? Lo dudo un poco. Ni de risa.
yo supongo que Juana de Arco, con toda su inteligencia, con todo su empuje, debió haber sido una mujer particularmente desagradable físicamente. Es más, yo creo que parecía hombre. Claro. Tenía que haber parecido hombre casi, tenía que haber sido con rasgos masculinos. Claro. De otra manera no habría podido ganar una sola batalla. Pero ella dice, Dios me habló, Dios me ordena. No es el delfín, es Dios me ha ordenado recuperar esos territorios que no son de Inglaterra, son de Francia, y vamos por ellos. Y la gente la sigue. Y los más duros jefes del ejército la obedecen. Es un caso bien interesante. Y además, pues, sin intermediarios. O sea, esta señora tenía un estatus tal que a mí Dios me habló. Yo no tuve que ver qué onda, oye, sacerdote, mándale un mensaje a Dios. No, Dios me habló directamente. Yo hablo con Dios. Ese es mi nivel. Entonces nuestra misión es sagrada. Claro. Y ya de ahí que, pues sí, claro, vamos pero todos. Hoy Putin no podría decirle a sus soldados, Dios me habló. Pues no, lo ahorcan ese día. Tiene que tener motivos un poco más, pero son muy pobres los que tiene Putin. Sí. Ya en esta época cada vez es más difícil de creer. Digo, tiene que ser una sociedad muy, muy empobrecida, como Afganistán, como Pakistán, muy lastimada para que la gente crea eso. Claro. Pero ya ni en Afganistán lo creen. Ahorita que los talibanes están obligando a las mujeres a ya no estudiar, o en Irán que están obligándolas a usar el velo conforme dicen los sacerdotes, en estas teocracias, que eso es lo que son, teocracias. Sí. Pues la gente ya no lo cree. La gente dice, ¿dónde? Y hay manifestaciones, ya hay revueltas. Y está muy complicada la situación. Y estos señores se empeñan en imponer su voluntad. Tú vas a hacer lo que yo diga. Y ya cada vez es más difícil, lo cual celebro. Y qué bueno que los medios y la televisión y los periódicos y las redes nos permitan a todos tener una visión más amplia del mundo, porque ya no es tan fácil ir a guerra porque tú me digas que vamos a salvar algo que quieres para ti, para tu familia. Claro. Ya se vuelve un discurso muy difícil de vender ya a estas alturas, salvo que haya justo ese resentimiento, esa desesperación, esa hambre. Oye, y hablando de otro aspecto sobre la historia y sus líderes de guerra, bueno, obviamente están los muy reconocidos, como puede ser Alejandro Magno, como puede ser Aníbal, como puede ser Ciro. ¿Quién dirías tú que no ha sido muy bien tratado por la historia y que merecía el crédito de ser un gran líder de guerra? Mira, a mí me gustan, si me preguntaras mis favoritos, yo te diría Aníbal, por supuesto. Claro. Te diría Belisario, que fue el brazo armado de Justiniano cuando recupera el imperio. Okay. Te hablaría del gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Fíjate que estos líderes, González de Córdoba y Belisario, enfrentaron a un rey muy ingrato. Okay. El rey Fernando el Católico se portó muy mal con Fernández de Córdoba. Dicen que porque tuvo un amorío con la reina Isabel, que por eso lo odiaba en el fondo. Sí, lo utilizaba, pero lo detestaba. Justiniano con Belisario. Justiniano le tenía terror a Belisario, ganaba todas las batallas, pero dijo un día me va a ganar una batalla a mí. Y lo mismo que pasó con Aníbal. Su propia gente dice, ¿sabes qué? No, los reyes no fueron agradecidos ni con Aníbal, ni con Belisario, ni con González de Córdoba, porque les tienen miedo. Claro. Sí, eres mi gran general y vas ganando batallas, pero cualquier día dices, pues el rey soy yo y me quitas a mí, qué miedo. Claro. Y entonces los reyes les tienen miedo a los grandes generales. Casi siempre ha pasado eso, salvo que el gran general, como Alejandro, como César, como Napoleón, coincida con el rey. Claro. Si el rey y el general es el mismo, no hay problema. Ya estamos. Pero cuando el general y el rey son distintos, casi siempre hay choques. Claro. Hay veces que no, y la mala suerte, mira, hay dos marinos que me encantan a mí. Creo que son mis marinos favoritos. Uno de ellos, Reuters, que fue un almirante holandés en las guerras contra Inglaterra, es tan hábil que se les mete a los ingleses por el Támesis, llega a Londres y destruye la armada inglesa. ¿What? Era la pesadilla de Nelson. Dice, yo no quiero que vaya a tocar otro Reuters aquí, porque se me mete por el Támesis y me hunde toda la armada. Un genio Reuters. Genio. El otro, el que concibe la armada invencible, se muere justamente cuando va a atacar la armada invencible. Y se le hunde la armada y pone un hombre incompetente. Las incompetencias en la guerra también son trágicas y han costado imperios, y han costado vidas a granel. Hablando de incompetencias, fue muy criticado, me estoy saltando en el tiempo y estoy llegando hasta Churchill, fue muy criticado por Gallipoli, pero al final, ¿fue o no un gran líder Churchill en tiempos de guerra? Un líder necesario.
El líder, Churchill no es un hombre que a mí me simpatiza en lo personal. No, ni a Era mí. un tipo racista, grosero, agresivo. Pensaba que él, por ser inglés, tenía que dominar. Veía a todos los demás como razas inferiores. Un tipo muy desagradable. Sí, Personalmente había sido muy Era desagradable. nefastito. Yo no lo habría invitado a mi casa a cenar. Igual yo no le invitaba unos tacos. De entrada porque me los iba a negar. O sea, sí tenía esta cara como de que me dan agruras después de las 6 de la tarde. Entonces yo creo que hubiera dicho, nada de suadero ahorita no. Pero con acento británico. Pero cuando se enfrenta con el Führer, para que la cuña aprieta, dicen las abuelas, tiene que ser del mismo palo. Claro. Para que la cuña, o sea, tiene que ser igual. Porque contra el Führer se enfrenta con Chamberlain. Chamberlain es un caballero inglés, Sí. hombre decente, cortés, comedido. Quiere negociar. Va a ver al Führer a Alemania Sí, y le sí, dice, sí. oiga, ya paren. Sí, yo le paro, firman. Regresa Chamberlain y dice, señores, he firmado la paz con el Führer. Todo no, Le aplauden, le quieren proponer para el Premio Nobel de la Paz. Al año siguiente el Führer incumple sus compromisos. Sí, claro. Dicen, Chamberlain es un burro, ¿cómo creyó en este asesino? Y Chamberlain no sabe qué hacer. Entonces sacan al perro bravo, Claro. que era Churchill. Y ponen al racista miserable y vil, que era Churchill. Pero Churchill gana la guerra. Y en ese sentido tenemos que estar agradecidos con Churchill. Si no fuera por él, no estaríamos ni tú ni yo platicando aquí. No. O sea, Churchill nos salvó a la civilización de un loco frenético. Ciertamente. Pero Churchill no era agradable. ¿eh? No, para nada. Y yo creo que también eso, tenemos como muchos líderes que pueden llegar a considerarse grandes líderes y a veces no lo fueron tanto. Y justo esto nos lleva a la siguiente sección. Nos encontramos entre los nombres de líderes a Pancho Villa y nos llamó mucho la atención. Entonces fuimos a las calles a preguntarle a la gente qué sabía sobre el liderazgo de Pancho Villa. Vamos a ver este videíto, ¿verdad? Con las respuestas de la gente. Sí, considero que Pancho Villa era un líder. Yo considero que Pancho Villa sí fue un líder. Sí fue un líder, sí lo considero. Un líder tal como líder, no. ¿Por qué? Pues porque mucha gente lo seguía y tenía pues varias personas a las cuales él llevaba y por un buen camino, ¿no? Por un lado correcto. Porque ayudó a los mexicanos en la revolución. Era un líder que se atrevía a hacer cosas más que otros. Buscaba la libertad, la justicia de los que menos querían, de los que menos tenían. Saber mover a la gente y poder mover sus propias piezas. Porque logró convocar a mucha gente para la lucha, que supuestamente pudo haber sido un bien para la comunidad. ¿Sabes lo que logró Pancho Villa? Pues logró igualdad para los mexicanos, ¿no? Logró igualdad para pues, las personas, digamos algunos campesinos, gente vulnerable en ese momento. Villa logró, yo entiendo, hacer mancuerna con Emiliano Zapata, que fue ahí donde cambia de ideas para poder luchar en contra del gobierno por las tierras, por la igualdad para los campesinos. Ok, pues varios consideraron que era un líder. ¿De qué es un líder? Es un líder, ¿estamos de acuerdo? Sin duda. Sin duda. Dijo, síganme, lo siguieron. Sin duda. Y luego, ¿y sus méritos? Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Si yo organizo un grupo de personas para que vayan a gritar viva, 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 y la gente va, pues soy un líder. Claro. La pregunta es, ¿ese liderazgo a dónde lleva? ¿Y qué gané o qué conseguí? Claro. Decía Maquiavelo en El Príncipe, no importa lo que hagas, da igual lo que hagas, justifícalo. Y en la medida en que tú lo justifiques, se puede saber si eres un buen líder o un mal líder ante la historia. Claro. Y generalmente los grandes líderes siempre han tenido un equipo de gente que ha tratado de justificar sus decisiones. Cuando no tienes ese equipo de comunicación social, se llama hoy, o ese equipo de gente que te alabe o que explique lo que hiciste y por qué lo hiciste, es poco probable que tú le des un sentido a tu liderazgo. Claro. Y ahora, resulta que, bueno, Pancho Villa, Doroteo Arango, Pancho Villita, pues es una gran pieza de la propaganda de la revolución y es un héroe, tenían que pintarlo como un héroe, ya la historia lo pinta como un héroe. Si uno observa, por ejemplo, en la historia vista muy por encima, dicen que invadió Estados Unidos. ¿Invadió Estados Unidos? Bueno, te decía hace un rato que algo que caracteriza a todas las guerras es de una u otra parte el resentimiento. Claro. Y yo creo que Pancho Villa supo canalizar el resentimiento Eso. de un grupo de gente importante. Claro. Por eso es un símbolo.
Claro. Sí, quemó las haciendas, sí, saqueó estas haciendas, sí, mató a los hacendados que nos explotaban. Entonces la gente dice, bravo, nos gusta, que así se haga, que nadie nos explote más. Él nos defendió. Es un poco la narrativa que ha venido después con Martín Luis Guzmán y con un montón de escritores que le han tratado, pero muy forzadamente, de dar un sentido. Pero sigue siendo un símbolo. Claro. Y sin duda es un símbolo. Claro. Ahora, entró a algún pueblo, sí, en efecto, quemó alguna casa y salió y lo persiguió Pershing, la expresión punitiva, y no lo logró. Entonces, nos gusta porque, mira, se burló de los norteamericanos y no lo pudieron pescar, bravo. Claro. Los Estados Unidos nos han humillado una y otra vez y este señor se les metió y los humilló, bravo. Vamos, pero ese liderazgo pues, no es más que no haya más de un símbolo simpático. Claro. La verdad es que pues, no tuvo ningún beneficio particular ni para ti ni para mí. Oigo que muchos hablan de que logró la igualdad. No sé la igualdad de quién. Digo, quizás falta de conocimientos míos. No quiero entrar a discusión. No, hombre, pero pues ¿cuál? ¿Cuál? Oye, y es más, si nos regresamos 100 años antes de la Revolución Mexicana, nos vamos a la independencia. Miguel Hidalgo era un líder. Sin duda era un líder. Oye, ve todo lo que logró. Saqueó la Alhóndiga de Granaditas, levantó a un ejército de 100,000 personas valientes y entronas. ¿Qué logró? Creo que no logró nada. Ok. Pero bueno, que era un líder, sí era un líder. Eso nadie lo duda. Sin duda era un líder. Sin duda era un líder. Era carismático. Cuando en 1810 se levanta, pues digo, 4 meses después ya está preso. Sí. Miguel Hidalgo podrá no haber logrado nada, pero se ve guapísimo en los billetes de 1,000 pesos. O sea, su marketing bien, ¿no? Sus logros, marketing, chido. Y van a pasar los 10 años hasta antes de que se logre la independencia. Muchos historiadores piensan que incluso él obstruyó la independencia, porque ya está a punto de conseguirse de otra manera. Ajá. Y con el levantamiento, toda la gente incluso que ya se quería independizar, dijo, no, espérate, quedar en manos de este señor, qué miedo. Claro. Mató, pisoteó, hizo cosas horrorosas. Y además, en términos militares, era un pésimo líder. Ya. O sea, sí logró en términos políticos levantar a 100,000 personas. Pero cuando en Puente de Calderón, sus 100,000, 90,000 personas, se enfrentan a 5,000 soldados organizados, los 5,000 soldados organizados lo hacen polvo a sus 100,000 gentes. Claro. Porque no tenían organización. Y aquí entramos a otro tema de la guerra, la organización. Claro. La organización es todo. Y eso lo entendió, por ejemplo, muy bien el Führer, ¿no? Cuando hace su primer intento en el Beer Hall, que obviamente termina en la cárcel, ya después dice, híjole, creo que me tengo que rodear de gente que sepa de estrategia. Y gran parte de lo que sucede mucho con ese partido nazi, con ese gobierno, es gente a su alrededor que sabía lo que hacía. Porque en esos momentos, cuando tiene ese primer fervor que termina en prisión, no tenía realmente una organización clara, no sabía lo que estaba haciendo. Y es que en la política y en la guerra, la organización lo es todo, o es una gran parte. Sí. Incluso si no tienes carisma. Claro. Si eres capaz de organizar bien una estructura, puedes conseguir muchísimos logros que no podrías conseguir con todo el carisma del mundo, con todo el entusiasmo del mundo. La organización mata carisma. La organización mata carisma. Del señor Gerardo Laveaga, hay que poner eso en playeras, banda. Y creo que a la hora de que el tema liderazgo esté permeando toda esta conversación, si no les ha quedado claro, mi gente que está viendo este contenido, ahí hay muchos mensajes clave. Organízate, ten claro tu mensaje. Entiende a tu público, cómo te vas a dirigir a ellos, qué quieren, qué necesitan escuchar, hacia dónde los vas a llevar y con qué propósito. Justifica lo que estás haciendo como líder. Ahí hay un montón de lecciones que se pueden aprender de los líderes de guerra, ¿no? Claro, sin duda. Y además me abrió el apetito porque en algún momento empezamos a hablar de la religión detrás y luego también me abrió el apetito como para en otro capítulo hablar de líderes religiosos, que también ahí debe haber bastante tela de dónde cortar y que muchas veces seguramente coincidirá con batallas, guerras y guamazos porque han estado de la mano la religión y la guerra toda la vida. Entonces yo creo que ahí se va a poner bueno el relajo. Cuando Dios ordena algo, Gus, no hay forma de eludirlo. Claro. Recuerden el Génesis. Dios le dice a Abraham, ¿me amas? Uh-huh. Y Abraham dice, Señor, con todo mi ser, demuéstramelo. Ve a matar a tu hijo. Sí, qué pasado de lanza. Y Abraham coge a su hijo y lo lleva a sacrificar y saca el cuchillo y cuando le va a cortar el cuello aparece un ángel y dice, no, nada más quería saber Dios si de veras eras un hombre leal o no. La lealtad es todo al Dios. Claro. Entonces dice, mira,
Dios te pone este corderito que está ahí. Y hay muchos cuadros célebres, el de Caravaggio es el que más me gusta, donde se retrata esta escena en que Abraham está a punto de matar a su hijo cuando aparece el ángel y le dice, nada más quería ver si de veras lo ama. Si vas a matar a tu propio hijo por orden de Dios, pues cómo no matar a todos los demás que te están quitando el agua, la fruta y el ganado. Qué fuerte está eso, porque además es el primer practical joke y la verdad es que Dios se pasó de lanza, o sea, como de, no es cierto, ya estabas a punto de matar, te pasas tú también, Abraham. Y creo que algo de lo que me llama mucho la atención de todo esto que estás mencionando es justifica, legitimiza. Fueron dos cosas que los líderes, dos aspectos de liderazgo en la guerra que resultaban ser muy, muy importantes a la hora de este relajo, ¿no? No, bueno, y ese es el tema de Maquiavelo en El Príncipe. Dice, hubo líderes que no justificaron sus matanzas. Claro. Varios. Y él pone algunos ejemplos. Y estos líderes pasaron como carniceros, como ambiciosos, codiciosos, que nada más mataron para quedarse con el poder. Si tú solo matas y pisoteas para quedarte con el poder, pues pasas como un carnicero. Pero si tú matas y pisoteas y no, es que lo hice para salvar a la humanidad, lo hice para defender la libertad, lo hice para defender a la patria, por eso lo hice. Claro. Claro. Y esos líderes son los que... Él incluso a los Medici, cuando regresan después de la época de la República de Soderini, les dice, justifiquen lo que hacen, la unidad italiana, busquen algo que justifique su poder. El poder por el poder mismo ya no funciona. Tengo el poder porque yo soy poder. Pero el poder siempre se ha buscado por el poder mismo. Claro. Lo que ha variado y lo que cambia son las razones de ese poder. Y eso distingue a los grandes gobernantes de los sátrapas y de los ambiciosos. Yo creo, piensa en un personaje actual, Daniel Ortega. No tiene justificación para todo lo que hace. No, ninguna. Pisotea, mata, encarcela. ¿Para qué? Pues para tener el poder él y su mujer. Y ya. Párale. En cambio, otros pueden hacer lo mismo, pero no, espera, lo hacemos para mantener el orden, la justicia, el bien común, y es necesario hacerlo en bien del pueblo. En bien del pueblo o en nombre de Dios. Que fue de esa forma en que se justificaron todas las cruzadas y esa pasada de manos de Jerusalén durante siglos de ahora es mía, ahora es mía, ahora es mía, ahora es mía. Claro. Todo fue en nombre de Dios. Claro. Está buenazo. Sí, justificar es fundamental, no solo en una guerra, sino en un ejercicio administrativo y político contemporáneo. Claro. Hoy, en los países más desarrollados, en Estados Unidos o en Japón, en Austria o en Suecia, tienes que justificar por qué mandas tú y no yo. Claro. Mira quién manda, decimos aquí en el programa. Claro. Bueno, sí, pero no solo mira quién manda, es por qué manda el que manda. Y cómo manda, claro. Ha habido tantos procesos de legitimación en la guerra y en toda la historia. Yo mando porque yo soy blanco y tú no. Claro. Yo mando porque yo soy musulmán y tú no. Yo mando porque yo tengo un padre rey y tú no. Había un montón de casos de legitimación que han sido cuestionadas, combatidas y puestas en tela de juicio a lo largo de la historia. Claro. Esta plática podría seguir horas y horas y ponerse cada vez más sabrosa, pero sabemos que ustedes, gente, tienen cosas que hacer, ya váyanse a trabajar. Ha sido de verdad un honor estar en este primer Mira Quién Manda con Gerardo Laveaga. Platicar contigo es un absoluto deleite. Espero que ustedes lo disfruten la mitad de lo que yo. Nos encontramos en la próxima para hablar quizá de líderes religiosos, quizá de líderes en la política, quizá de líderes en la tecnología, ya veremos. Pero esto es Mira Quién Manda. Muchísimas gracias por estar aquí, Gerardo. Gus, encantado. Pues mis queridos kibernautas, se nos acabó el tiempo. ¿Qué más quisiéramos que quedarnos aquí platicando hasta la madrugada? Pero hay que seguir con esta cosa llamada vida. Háganme el favor de suscribirse ya y además ponernos en sus comentarios para ustedes quién es ese líder de guerra que dices, este era el mero y por qué. Los leo en los comentarios y hay que vernos la próxima semana en esto que es Mira Quién Manda.